Hola, estamos hoy desde la comunidad de Aritaimana, donde muy amablemente nos recibieron y nos permitieron estar en su espacio, en su ranchería, para esta conversación amena, sin, sin mucho guión, sin muchas preguntas forzadas, con nuestro equipo social, un equipo que ha terminado un hito fundamental de consultas previas en todo el tramo de Colectora Cuestecita y Cuestecita La Loma, 235 consultas previas en total, y que está próximo para comenzar ese proceso de implementación de todos los acuerdos de terminación, obviamente, del estudio de impacto ambiental y con la licencia para la construcción del proyecto. Está conmigo y les quiero presentar hoy muy especialmente Fabricia. Fabricia es parte de nuestro equipo social, ya hablaremos un poquito con ella de por qué está aquí, qué hace y cómo llegó a este proyecto. Fabricia, bienvenida. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Bueno, Genaro es también parte de la comunidad Wayuu, igual que Fabricia. Son personas que nos han ayudado en muchísimos temas, ya lo vamos a ver, en temas de traducción, en temas de entendimiento de la cultura, en temas de acercarnos a estas comunidades que nos han enseñado tantas cosas y que sin ellos no hubiéramos podido lograr este proceso de relacionamiento. Genaro, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Genaro Piayú, del clan Piayú, con orgullos Guayú, pues que he estado acompañando este proceso. Bueno, Fabricia Peláez Epiayú, ya ellos nos van a explicar qué es el Epiayú, qué son los clanes, eso es parte del proceso. Y finalmente está con nosotros hoy Carol Varela, no es Epiayú, pero casi. Carol también es nuestra líder social, nuestra gerente social de Enlaza, del Grupo Energía Bogotá, y quien ha venido liderando todo este proceso. Carol, bienvenida. Freddy, muchas gracias a nuestros dos gestores que han acompañado y liderado todo este proceso y evidentemente a esta comunidad, como muchas que nos abren sus puertas y nos reciben con mucho cariño después de varios años en el territorio. Bueno, muy bien. Terminamos 235 consultas. Es un hito, es muy importante, lo hemos dicho muchas veces, pero es apenas el comienzo de un proceso que va a ser todavía más importante, que es hacer realidad todos los compromisos que adquirimos en esas consultas y también hacer realidad el proyecto, o sea, ejecutar el proyecto, construirlo, ponerlo al servicio del país. Eso va a ser muy importante. Vamos a devolvernos un poquito al 2017. Tanto Fabricia como Genaro están con nosotros desde antes de que le hiciéramos la propuesta a la UME para construir este proyecto. Y ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo fue ese proceso previo a preparar esa propuesta y cómo llegamos a construir esa idea en la que estamos hoy, para que luego hablemos de qué tan distinto es lo que vimos en ese momento hace 5 o 6 años a lo que estamos encontrando y a lo que vamos a construir a partir de ahora? Bueno, referente al inicio del relacionamiento de Grupo Energía Bogotá, en su momento Empresa de Energía Bogotá, fue un reto llegar a Bogotá en primera instancia. Fui invitada en un proceso de selección de personal o de profesionales Wayuu, fui invitada para ser parte de este equipo. En su momento, pues era una idea que tenía la empresa para ese momento, era cuestión de decir queremos conocer La Guajira y queremos desarrollar un proyecto. Ayúdanos a acercarnos, a interactuar y a saber cómo podríamos ganarnos este proyecto directamente con las comunidades. Entonces fue un reto, un compromiso. Nosotros como Wayuu siempre trabajamos de manera comprometida y respetuosa, digamos, con las comunidades y asimismo con las empresas. Para el momento de la llegada, pues las comunidades no estaban tan preparadas o no tenían tanto conocimiento del boom de las energías. Lo que se venía para La Guajira en ese momento era de desconocimiento un poco sobre este proyecto de energías, de transporte de energías alternativas. Era desconocido para ese momento. Las comunidades fueron muy receptivas. Algo que recalco mucho de nosotros los Wayuu es que somos muy hospitalarios. Entonces nos recibieron con los brazos abiertos, con
con la intriga de conocer un poco en qué consiste el proyecto, en qué consiste la empresa, la presencia de la empresa, siendo solamente una idea, siempre hablando con la verdad, diciéndole que no teníamos la certeza de que se fuera a materializar, ¿sí? Entonces eso ayudaba un poco a que la relación no se fuera tan estrecha, porque no podíamos comprometernos tanto para ese momento, era solo una idea, ¿sí? Entonces fueron bastante receptivos, las comunidades veían y nos decían en ese momento, esta puede ser una oportunidad para lograr beneficios al territorio, beneficios que nos lleguen directamente al territorio. Quisiéramos que Dios nos bendijera con que se materialice el proyecto en nuestro territorio. Ese era básicamente el mensaje de las comunidades, de las autoridades tradicionales. Genaro, ¿qué significa para un ingeniero ambiental, Wayuu, vincularse con este proyecto? ¿En qué momento esa formación de ingeniero combinado con obviamente toda tu vida Wayuu hace clic y uno dice, aquí hay algo en lo que yo puedo aportar? ¿Cómo es ese proceso, Genaro? Inicialmente, pues, como en todo, es como el reto o el querer, pues, participar en los procesos, digamos, en nombre de las comunidades. Claro, fue muy difícil explicarle a la gente este proyecto, o sea, hablarle de torres, de líneas de transmisión que no habían visto antes, en su mayoría las personas, hablarles de una energía que va a pasar y que no necesariamente les va a quedar en cada una de sus rancherías. ¿Cómo fue ese proceso de construir? Y aquí veo que Fabricia sonríe, ya tú nos cuentas, pero Genaro, para un ingeniero ambiental decirle a alguien de su comunidad, vamos a construir proyectos de energías limpias que van a pasar por acá, pero que usted por ahora no va a ver prácticamente ningún cambio. ¿Qué significa eso en ese discurso de llegar a la gente y en ese proceso de relacionamiento? Bueno, eso se fue dando en la medida, pues, que fuimos o iniciamos el proceso, digamos, de entrar a las comunidades, de explicarle que hay una consulta, hay un diálogo directo a las comunidades, pero previo a eso, lo más importante es haber entrado a las comunidades y haber identificado, porque tampoco fuimos siempre claros en que no delimitábamos los territorios, simplemente íbamos en una línea imaginaria y era necesario, pues, identificar los puntos de entrada y de salida, pues, de las líneas, pues, que eran de interés, pues, digamos, del proyecto. Luego, cuando ya entramos a concertar y a entrar a las comunidades, era necesario también explicarle a la gente que no podíamos como comunidades decir o dar punto de vista sin haber conocido o sin conocer la información que pueden traer ciertos proyectos a las comunidades. Fuimos siempre también claros de que el proyecto, había una confusión en las comunidades que el Grupo de Energía de Bogotá, pues, está, pues, detrás de un proyecto, pues, de generación de energía. Y le fuimos claros en decir que solamente era una parte de ese ciclo, digamos, de energía, que era transportar, solamente transportar la energía que se generaba en cierto punto del departamento y se llevaba a un punto del territorio. Fuimos siempre claros y en lo que tiene que ver, pues, con la intervención como tal, también le manifestamos a las comunidades, pues, que se va a hacer necesario entrar a las comunidades, colocar unas infraestructuras que seguramente va a ser extraño para nosotros porque no es común en las comunidades encontrar unas infraestructuras que va a resaltar lógicamente, pero que dialogaremos con ellos y ellos determinarán cuál van a ser esos cambios que se van a tener en el territorio.
Yo recuerdo mucho esos primeros momentos de socialización, de poder explicar en qué consiste la transmisión de energía, el transporte, y parte de las palabras que encontramos para asimilar y poder ayudar a entender un poco en qué consiste el proyecto era GENA, es decir, un vehículo que transporta energía. GENA, un transporte, como si fuera un vehículo de transporte. Llegamos hasta ese punto para poder explicar efectivamente qué consiste, porque cuando el proyecto llega inmediatamente nos hacían referencia que íbamos a instalar energía en cada una de las viviendas o en las rancherías. Es el primer imaginario y lo primero que se recepciona. Construimos unas imágenes o unas figuras de torre con unos hilos para poder llevar la maqueta a las comunidades y poder explicar en qué consiste. Asimilarlo un poco a un proyecto ya construido en territorio, que era la única línea que había en el resguardo de la Alta y Media Guajira, y ayudar a las comunidades a que asimilaran en qué consiste el proyecto Colectora. Entonces, me sonrío porque hizo parte, digamos, de esa primera experiencia, poder traer, presentar la maqueta, explicar nuevamente. Las comunidades se imaginaron que íbamos a abrir una trocha gigante o una vía gigante por donde se iba a instalar las torres, a colocar el cableado, que íbamos a descapotar toda la vegetación que iba a ir en ese espacio. Entonces, un trabajo arduo de explicación, de poder explicarle los ciclos de la energía, de qué se encarga el Grupo Energía Bogotá, Enlaza, de qué se encarga efectivamente instalación de torres y cables, transporte de energía de alta tensión. No nos encargamos de la generación, no nos encargamos de la distribución. Entonces, sí fue una experiencia de arduo trabajo, de poder encontrar las palabras asertivas para que las comunidades, para que a través de la lengua guayunaiki se pudiese llegar a explicar al detalle. Y muy complejo, pues llegar a decirles no van a tener energía, o sea, aquí no nos encargamos de que ustedes van a tener energía y que vamos a bajar los cables desde la torre allá arriba y ponerla acá. Sí, porque las comunidades sí quisieran tener energía eléctrica en el territorio, pero es otro proceso, ¿no? Para nosotros es claro, es otro proceso, implica otra consulta, es otra dinámica que no está en nuestras manos, y eso hizo parte también de nuestras explicaciones en territorio. Bueno, ya les había dicho, Fabricia Peláez Epieyú, del clan Epieyú, igual que Genaro, una fonoaudióloga, ahora experta en líneas de transmisión, como acaban de ver. Pero yo quiero que Carol nos cuente un poquito, porque hemos hablado del mundo guayú, que básicamente, principalmente está en el tramo Cuestecita Colectora. Pero este proyecto, que en total son 470 kilómetros, pasa además del territorio guayú, por el territorio Yucpa y por los pueblos, por la línea negra, por territorios de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Carol, ¿qué tan distinto es el proyecto que nos imaginamos en el 2017-18 al proyecto de hoy? Y luego, más adelantico, nos cuentas un poquito qué tan distinto también es la conversación con las comunidades guayú, de las conversaciones con las otras comunidades indígenas del tramo Colectora, del tramo Cuestecita a la Loma. Bueno, Freddy, yo digamos que viendo el desarrollo del proyecto, pero más el relacionamiento que hemos venido teniendo durante estos años, evidentemente una cosa fue lo que nos imaginamos como empresa y otra la que estamos viendo hoy. ¿Y por qué? No solamente por las etnias, digamos, porque tenemos una gran variedad de etnias, tenemos comunidades étnicas, tenemos más de 80 unidades territoriales, veredas, corregimientos, a lo largo, digamos, que de todo el proyecto, sino porque no pensamos el gran reto que teníamos, que no era el reto técnico solamente, no era la construcción del proyecto, era generar realmente ese diálogo intercultural. El reto aquí ha sido aprender del territorio, aprender de las personas, de las comunidades, poder, digamos que, interactuar, saber que como empresa también teníamos que adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas.
generar equipos, tener también y cumplir unos compromisos con las comunidades de tener gente del territorio. Eso, digamos que tanto comunidades étnicas como no nos piden que realmente los proyectos no lleguen construidos desde Bogotá, pensados desde Bogotá, sino que realmente aquí podamos tener una participación no solo desde el marco de lo laboral, sino una vinculación real de las personas en el desarrollo de sus territorios. Entonces, pensamos que iba a ser un proyecto muy complejo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero aquí el gran reto ha sido social, ambiental, predial, digamos, de cómo interactuamos, cómo llegamos a los territorios, cómo también tenemos un equipo sólido, que creo que es lo que también ha hecho una gran diferencia, en que nosotros hemos apostado por la gente, hemos generado capacidad instalada y es gente que está con nosotros, como ustedes lo veían ahora con Genaro, con Fabricia y con gran parte de nuestro equipo que está desde el principio. Esto ha generado no solo el conocimiento de parte de ellos, sino también aprender, y nosotros también desde nuestra visión un poco más arijuna, comprender que la verdad no la tenemos nosotros desde Bogotá o desde la empresa, sino que esto es una construcción permanente. Y ese ha sido la gran diferencia y el gran reto realmente que hemos. ¿Cuántas comunidades identificamos inicialmente cuando empezamos el proceso y cuando hicimos la propuesta a la UME? Dijimos, yo creo que puedo hacer este proyecto como Grupo Energía Estamos Bogotá? hablando de aproximadamente unas 130 comunidades, que eran las que habíamos identificado, claro, en los recorridos, con las dinámicas propias de los territorios, que las comunidades se atomizan, pero hablábamos de 130 comunidades y terminamos hoy con 235. Entonces hay una diferencia significativa, no solo porque la dinámica, sobre todo en el territorio guayú, por toda también la llegada de la gran cantidad de empresas, digamos que genera una expectativa y eso hace que se vayan creando comunidades, que vayan existiendo divisiones, pero además también, digamos que el ya conocer el territorio, caminarlo a pie de línea, digamos que eso también hizo que identificáramos comunidades que en muchos casos no están presentes en el territorio, ¿sí? Viven en otros lugares, son zonas de pastoreo, y eso hace que en el primer recorrido no hayamos identificado unas infraestructuras sociales, que no esté la comunidad ahí, pero que ya hacer un ejercicio juicioso nos damos cuenta que la comunidad puede estar en la alta, que puede estar en las cabeceras, pero que realmente tiene una propiedad y una presencia en la zona. Pero hablando de presencia, y voy a dejar el tema entonces de los pueblos de la Sierra Nevada y de los yucpas para un poquito más adelante. Genaro, ¿por qué hablamos con personas? Esto es un territorio resguardado, para efectos de un poco la lectura occidental, digámoslo así, del territorio. No hay propiedad privada, no cada persona en su ranchería no tiene una escritura de su parcela. Es un territorio resguardado donde sí hay una escritura, pero a nombre del pueblo guayú. Sin embargo, nosotros tenemos conversaciones y respetamos dentro de la cultura guayú la presencia o la existencia de comunidades que históricamente están en el territorio o han estado en el territorio, y ahí aparece el concepto de clanes y de autoridades ancestrales y comunidades que están en el territorio pero que no son de la línea ancestral. ¿Por qué no intentas, y digo intentas porque es un tema un poco complejo y de mucha historia, contarnos un poquito cuál es esa diferencia entre los ancestrales, los pueblos o las comunidades que están en el territorio realmente, y por qué es tan importante para la historia guayú y para la cultura guayú el entender esa diferencia y el respetar esa existencia de esos clanes y esas autoridades ancestrales? Bueno, las autoridades ancestrales, en la misma distribución que se hizo de los clanes, yendo un poco más a la parte de la mitología y de la tradición guayú, fueron muchas los clanes que en un principio, pues en una parte del territorio del departamento
en Macuira, se hizo esa distribución. Lógicamente, por diferentes razones, los clanes se fueron esparciendo de manera, digamos, de manera casi que uniforme, casi en el departamento, se fueron ubicando. Pero seguramente no nos, digamos así, como para determinar los años, si fue antes o después de la llegada de los españoles. Lo cierto es que el indígena ha existido, según los que nos cuentan nuestros mayores, desde hace muchos años. Entonces, lógicamente se fueron ubicando en ciertos puntos del departamento, de la cual los mayores nos indicaron que ellos pues desde hace muchos años están posicionados en esa parte del territorio. Seguramente si nos devolvemos en lo que respecta, digamos, el proyecto, si nos tocara regresarnos un poquito al 2017, 2018, que fueron donde se identificaron las comunidades, nos apoyamos en la información que nos daba el ministerio, pues porque tenía una base de datos consolidado, digamos, de comunidades. Pero si nos devolviéramos ahí, seguramente en esa etapa exploratoria nos diríamos de que es importante identificar los ancestrales, porque lo que hicimos fue hacer un recorrido y no nos apoyamos simplemente de pronto que la información que nos daban, que esta comunidad se llama tal y la autoridad es tal, pero no determinamos, digamos, si realmente era el ancestral o estaba simplemente como sucede en muchas comunidades, que pues hay unos que pues se posesionan, pues que requieren hacer gestiones ante las alcaldías, y seguramente tuvimos esa falla de no indagar exactamente quiénes eran los ancestrales. Por eso posterior, ya en la consulta, pues nos criticaban, digamos, como guayú, porque ustedes nos decían claramente, ustedes como guayú, ¿por qué no garantizaron? Si ustedes parte del equipo, debería de garantizar de que lo que ustedes están manifestando ahora con respecto a las comunidades, que cuántos identificaron, de que esos realmente fueran los ancestrales. Y nos quedaba un poco difícil, porque tendríamos que también entrar en la parte de discutir o de analizar si esa persona, pues, bajo qué condiciones se posicionaron ante las alcaldías. Entonces, como lo hemos manifestado, fue como uno de los retos también determinar y poder generar esos espacios posteriores con el apoyo de las instituciones, del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos Indígenas, de que a través de ellos se pudieran generar esos espacios de aclaración y de determinar realmente quiénes son los ancestrales y quiénes estaban como ocupantes, que se posicionaron ahí pues por necesidad o por estar ahí temporal en esa parte de las comunidades. Aún así, persisten que hay comunidades que actualmente, por el tiempo que tienen de estar posicionados, dicen que yo también soy ancestral porque tengo más de 50, tengo 60, 70 años, y es ahí donde pues ni las mismas instituciones del Estado ni nosotros como guayú pues no nos alcanza, digamos así, como para tener la claridad de quién es realmente el ancestral en ciertas comunidades que, si bien están identificados, donde están algunos traslapes, y esos traslapes muchas veces también es porque hay influencia, digamos, de asesores que pues le inculcan a las mismas comunidades en decir de que usted reclama ahí y hágase matar por lo que usted está manifestando, que en algún punto pues tendrán que compensarte por esa intervención en su comunidad. Entonces, en esa parte fue una parte que consideramos que sigue siendo algo complejo, porque no somos nadie, somos empresa y somos comunidad, parte de la comunidad, pero que tampoco tenemos el alcance como para poder definir quiénes son los ancestrales de ciertas comunidades
que están dentro del área de influencia del proyecto. Claro. Yo quisiera que Fabricio nos contara un poquito en temas de logística. O sea, uno dice 235 comunidades en 470 kilómetros en total. Bueno, así dado promedio de casi 2 kilómetros cada comunidad. Sin embargo, la mayoría están concentradas en el tramo de arriba y ahí ya sí son solamente en distancia unos 125 kilómetros y ahí hay 200 y algo comunidades. Entonces ya cambia a una comunidad cada 500 metros en promedio. Cuando empezamos el proceso, Fabricia, pensábamos hacer esa cantidad de reuniones, pensábamos hablar una por una con cada una de esas comunidades. Independiente que, ya nos decía Carol, pues no identificamos originalmente 235, sino 130, pero más allá de eso, la logística que pensamos contra la logística que finalmente requirió la consulta, ¿qué cambió en ese proceso? Bueno, en principio se contempló la posibilidad de realizar unas reuniones, las reuniones formales, digamos, del proceso consultivo. Sí, inicialmente sí se contempló agrupar las comunidades para poder manejar el tema logístico correspondiente a transporte, correspondiente al sitio del espacio que esté apto para poder atender una reunión formal con el Ministerio del Interior. Siempre también se contempló los espacios internos de cada comunidad, que es necesario también poder estar en la enramada de cada uno y poder dialogar bajo el espacio seguro en el cual se sienten y de confianza de manera individual con las comunidades, pensando en esas 100 y pico de comunidades que se identificaron inicialmente. A partir de entonces una intervención que hizo el Ministerio del Interior o el Gobierno Nacional en el municipio de Uribia, lo recordamos mucho, vino el gobierno lanzando, digamos, la noticia a todas las comunidades indígenas, manifestando e informando sobre el proceso de consulta previa y los proyectos de energía que llegarían al territorio, dándoles la tranquilidad a las comunidades de que los procesos de consulta y las reuniones deben realizarse cada uno en la enramada de manera individual de cada comunidad, ¿sí? Sabiendo entonces que eran tantas comunidades, ya usted lo mencionó, hay un grupo de comunidades muy cercanos y demás que son formalmente constituidos ante las entidades municipales y del ministerio. Es allí entonces donde las comunidades nos solicitan a nosotros como equipo de trabajo realizar estas reuniones no agrupadas, sino de manera individual, porque el gobierno les dio la tranquilidad y la seguridad que así debería ser, ¿sí? La opción de poder realizar las reuniones agrupadas sí era compartida por las comunidades y, claro, contemplando y asegurando los buenos escenarios, ¿no? Sí era compartido y lo apoyaban y es allí donde entonces ese tema logístico por parte de la empresa tuvo que ampliarse mucho más porque ya tocaba uno a uno en cada una de las comunidades realizar las reuniones que contemplaban movilidad del personal, no solamente de la empresa sino de las comunidades. Entendemos que hay muchas personas, miembros de las comunidades que habitan fuera del territorio, son parte fundamental para el proceso de diálogo. Algo importante que nosotros sí pedimos a las comunidades es que puedan invitar a todos los miembros de la familia Wayuu. Puede que estén en otra ciudad, en otra comunidad, pero la idea es que participe porque se está dialogando sobre algo importante que va a impactar su territorio y que es de importancia colectiva, ¿sí? Entonces es necesario entonces poder generar los apoyos para el transporte, el traslado del personal. Asimismo, adecuar, digamos, las instalaciones donde se desarrolle la reunión, ¿no? Donde se puedan sentir cómodos, donde tengan los insumos necesarios para que puedan observar, puedan visualmente identificar e interrelacionarse con lo que se está explicando. Recordemos siempre que la información se suministra en español, en la lengua español y también en la lengua wayuunaiqui y con los insumos que se requieran para poder dinamizar un poco la explicación del proyecto. Sí, ya luego, a medida que pasó el tiempo, aparece o llega el COVID-19
y también en ese momento se suspende un poco todo en un tiempo largo el proceso consultivo, el desarrollo de las reuniones. Para retomar ese proceso también fue necesario cumplir con los protocolos, ¿sí? Los protocolos, que era algo nuevo para las comunidades. Las comunidades también tuvieron mucho temor, hay comunidades que tuvieron temor para poder reactivar las reuniones, así sea cumpliendo el protocolo, pero afortunadamente somos muy juiciosos, fuimos muy juiciosos en ese desarrollo y la implementación del uso del tapaboca, el lavado de manos. Entonces fue un éxito afortunadamente, y eso implicó mayor amplitud del tema logístico para el desarrollo de esas reuniones. Entonces fue algo importante, fue algo relevante. Muchas comunidades solicitaron digamos que se le ampliara un poco más las enramadas, pero ya eso también se volvía un proceso muy álgido, porque son 200 tantas comunidades a las cuales que había que realizar esta actividad, y sin embargo también implicaba que era una intervención más en el territorio y estábamos en un proceso de diálogo. Entonces fue bastante interesante, fue de alto nivel de responsabilidad para poder tener a las comunidades participando activamente y con toda la seguridad de que la información se está dando y se está cumpliendo con lo que se requiere en el proceso de consulta previa. En esta comunidad de Aritaimana que ustedes están viendo en nuestro respaldo, que quizás algunas imágenes de apoyo puedan mostrarles mejor, pueden ver una conformación típica de una ranchería en la media Guajira. Cuando vamos hacia arriba, hacia el norte, es bastante más árido, menos vegetación, y cambia un poquito el paisaje. Pero también en las imágenes de apoyo pueden ver cómo es la logística para realizar una reunión y traer a toda la comunidad, traer 50, 80, 100 personas o más a una reunión. Cuando el gobierno prácticamente le dice a las comunidades: todas las consultas van a ser en su ranchería, y toda esa idea que traíamos de tener un determinado número de reuniones agrupando comunidades pasa a ser una reunión en cada una de las rancherías con la misma logística para cada una de esas reuniones. ¿Cómo nos cambia ese panorama logístico en tiempos, obviamente en la capacidad de poder llegar a todas esas comunidades con esta infraestructura? ¿Cómo aumentan esas reuniones? ¿Qué tanto cambia lo que tenemos pensado, Carol? Bueno, primero es pensar que el relacionamiento no es solo la consulta previa. Entonces, para llegar al proceso consultivo necesitamos hacer un trabajo de relacionamiento, de acercamiento, de visitas, de recorridos, de espacios autónomos, de mesas y charlas con las diferentes autoridades, con los líderes. Y cuando pensamos en el proyecto con un número de comunidades y una forma, digamos, agrupada, estamos hablando de un promedio de 100, 112 reuniones, solo de consulta previa. Y hoy estamos alrededor de 1.680 reuniones en el marco del proceso consultivo, y estamos hablando de las reuniones formales de consulta previa. Sumado a que tenemos aproximadamente unas 2.500 reuniones adicionales. Entonces, estas reuniones, las 2.500, terminan siendo las más importantes que las mismas del proceso consultivo, porque son las que generan el relacionamiento legítimo, la generación de confianza, ese licenciamiento social. Y esas reuniones son las que nos permitieron avanzar en el proceso consultivo y lograr hoy no solo culminar las consultas previas, que ya es un gran logro, sino terminarlas todas con acuerdos, con un buen relacionamiento en el territorio, y eso hace la diferencia. Entonces, sí, en el marco de logística, para cada una de las reuniones teníamos varios retos. Uno, identificar los puntos, saber que en estas rancherías, como ustedes pueden ver aquí, pues hay árboles, hay puntos de sombra. Más arriba no tenemos puntos de sombra, tenemos que desplazar pues carpas, electricidad, entonces llevar plantas para poder tener toda la proyección, para poder imprimir las actas, levantar las actas, conectar los computadores. Eran reuniones al principio también, esto es un aprendizaje
no llevábamos lámparas, iluminación, y si la noche nos tomaba en medio de una ranchería, eran los vehículos los que teníamos que prender los bombillos y todos los carros para que nos alumbraran, y eran reuniones que empezábamos, nuestros equipos salían aproximadamente 5:30 de la mañana y estaban volviendo a Riohacha 9:10 de la noche. ¿Por qué? Porque evidentemente para nosotros era una prioridad también el respeto por los tiempos de la comunidad. Desplazar a las comunidades, llevar a las autoridades, que en muchos casos teníamos que traerlos de Venezuela, de otras zonas de La Guajira, de otros departamentos, y tampoco el afán de terminar una reunión nos daba la garantía de hacerlo bien. Y para nosotros lo más importante es que las comunidades, los líderes tuvieran la información, comprendieran la información, porque esto es una garantía de ese derecho de consulta previa, pero especialmente de una participación activa y efectiva de la gente. Nosotros no nos encargábamos solo de transmitir la información, sino que existiera una interacción, que pudiéramos construir, y construir desde las palabras, como decía Fabri, de cómo describimos una torre, de cómo describimos el tendido, de qué va a ser una subestación, porque es algo que ellos no han visto, digamos, de forma tangible. Y esa construcción con las comunidades hace que hoy pues tengamos un buen relacionamiento, pero que sobre todo las comunidades tengan un entendimiento de los proyectos, de los impactos positivos y que puede llegar, y también de lo que esto puede cambiar su territorio y su dinámica normal. Total. ¿Y qué tan distinto es este mundo guayú de ese mundo de los 4 pueblos de la Sierra Nevada, de los 6 resguardos yucpas, de los 4 consejos comunitarios que teníamos en el tramo entre La Loma y Cuestecita? ¿Cuáles son las principales diferencias y qué tan importante fue también ese proceso en esos otros 250 kilómetros del primer tramo? Todas las comunidades étnicas son mundos diferentes, más de las 120 que podemos tener en el país. Este proyecto tenía, además del reto de la cantidad de kilómetros, de ser un proyecto lineal, de pasar por varios municipios y departamentos, pues encontrarnos con diferentes culturas. Entonces, en los tramos tenemos consejos comunitarios, comunidades afro, que tienen un sistema organizativo diferente, que no todas tienen territorios colectivos, que se mezcla la organización también con juntas de acción comunal. Entonces era cómo lográbamos identificar los líderes, cómo lográbamos, además al no tener un territorio, muchos de ellos, también identificar los impactos y también identificar cómo estaba esa figura organizativa y con quién realmente debíamos hablar en cada una de las zonas. Ahí encontramos también al pueblo Yucpa, un pueblo seminómada, donde con muchas discusiones de país, en muchos casos no había sido reconocido, y nosotros como empresa también en el marco de la vía de diligencia identificamos con ellos y de la mano los posibles impactos que podían tener, sobre todo por corredores de tránsito, al ser pues seminómadas, no necesariamente estaban cerca de donde íbamos a tener una intervención del proyecto, pero sí podían verse impactados en sus sitios sagrados, en puntos, digamos, culturales, y ahí de la mano con ellos, también en un recorrido, en un respaldo a esos 6 resguardos, en un acompañamiento también de sus equipos técnicos, logramos identificar los puntos donde ellos identificaban que podían tener algún nivel de impacto, y de esa forma construir también una hoja de ruta y de trabajo con ellos que nos llevó a que lográramos hacer un proceso consultivo, creo que uno de los más exitosos, con un relacionamiento previo, pero una consulta que duró 59 días, con 6 resguardos, con un pueblo yucpa que para nosotros era mucho más inexplorado, con muchos retos para conocerlos y sobre todo con un pueblo que tiene también muchas necesidades. Y con los pueblos de la sierra es una experiencia de relacionamiento de muchos años, de conocernos, de generar confianza, de respetar los tiempos, porque los proyectos y las empresas tenemos una necesidad de cumplir, digamos que unos cronogramas, entrar en unas fechas, y es lograr ese equilibrio entre cumplir el cronograma y evidentemente respetar los tiempos de las comunidades, para que los guayú sueñen, para que los guayú piensen,
compartan, digamos, la información, respalde también la comunidad las decisiones que se tomen, para que los mamos en la sierra analicen el proyecto, podamos caminar con ellos, para que también los gobernadores de los pueblos yucpa, los líderes de los consejos comunitarios se tomaran el tiempo de analizar la información y de esa forma construir un relacionamiento, digamos, estratégico. Pero yo sí creo que la gran diferencia que tenemos en los diferentes territorios es que hemos generado una relación más allá de la viabilidad del proyecto y de la construcción. Es estar presente en la vida de las comunidades, en su cotidianidad, estar pendientes de sus necesidades y saber que aquí no importa para la empresa el cargo, el rol que se tenga, sino que todos estamos dispuestos a aprender y acercarnos al territorio, ¿sí? Y esto también lo aprendimos de los guayú, de nuestra gente, digamos que de nuestros gestores. Muchas de las experiencias es que los gestores se convierten en el traductor, pero aquí nuestros gestores no son el traductor. Generan esa experiencia, pero con un conocimiento técnico, obviamente el conocimiento que tienen de su formación, con toda la capacidad y el equipo y aprendizaje que hemos tenido, pero son esa cara amable, visible, técnica y responsable que tiene la empresa para poder viabilizar el proyecto, porque obviamente es nuestro objetivo hacer el proyecto, pero es hacerlo respetando los derechos humanos y cumpliendo la debida diligencia. Y creo que la experiencia que tenemos es estar en los velorios, es estar en los momentos felices, es estar también en los accidentes, es acompañar a la gente y que la gente sienta que nos volvemos parte de estas comunidades. Sin duda, cuando veníamos para acá, yo le preguntaba a Fabricia y a Genaro, y el tiempo no nos va a dar mucho para que nos cuenten en detalle, pero yo les decía, yo estuve en algunas de las negociaciones, en los momentos de cierre de algunas de las conversaciones en la consulta y de llegar a acuerdos con las comunidades, y yo les decía ahora en el carro, yo estoy seguro que ustedes traducían o decían muchas más cosas de las que yo decía cuando estábamos en esa conversación, porque no solo por el tiempo que dura la intervención en Wayunaiki, sino por los gestos y por el lenguaje no verbal, y me confesaban, me decían, sí, lo que pasa es que muchas veces cosas que usted dice tienen una intención en la cultura nuestra, pero en el Wayunaiki necesitan otras explicaciones, no es suficiente con decir ANLA, hay que recordar que es una autoridad, por qué existe, en fin. Al final, el rol de esa traducción y de las personas que pertenecen a la comunidad guayú y que trabajan en este proceso ha sido fundamental. Y yo quiero, en cabeza de Genaro y de Fabricia, porque son solamente dos de las personas que están en el equipo, hacer un reconocimiento muy grande a ese trabajo, a esa voluntad de ayudarnos a transmitir los mensajes y que se entiendan en un idioma que claramente es muy lejano todavía para nosotros, de manera que muchas gracias. Y para terminar, quiero con ellos dos precisamente, usando un poquito el lenguaje deportivo, pues pasamos una fase de un proceso y reconocemos el logro, lo celebramos, estamos muy contentos de haber terminado 235 consultas sin ningún test de proporcionalidad, ningún otro mecanismo de zanjar diferencias, porque logramos acuerdos en todos esos procesos. Pero la pregunta es, esta apenas es una fase de un proceso y sigue, y nuevamente usando el lenguaje deportivo, pues las fases que siguen normalmente tienen retos más difíciles a medida que uno va avanzando. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Genaro? ¿Qué sigue, Fabricia? ¿Cuáles son los retos que ustedes ven en lo que viene ahora, en la implementación de los acuerdos de consulta, en el proceso constructivo, en mantener esa relación para que el proceso pueda ser una realidad y vivir en estas comunidades 30 o 50 años hacia adelante? Empecemos con Genaro, ¿qué opinas? Yo pienso de que pues lo que hemos agotado o el logro que hemos obtenido hasta ahora es parte, digamos, de un gran reto, pienso yo, porque el reto definitivo sería en el momento pues que tengamos y que esté funcionando, digamos, que estemos haciendo el transporte de la energía como tal, porque hemos surtido, digamos, el proceso consultivo con toda esta cantidad de comunidades
con particularidades, con sus complejidades, todo eso, pero desde mi punto de vista, pues nosotros pues los que estamos interviniendo, los que estamos entrando a las comunidades, seguimos con un reto un poquito más, ¿cómo le diría? Un poquito más fuerte, diría yo, porque ahora pues lo que nosotros, en términos general, los equipos pues concertamos en la comunidad es cómo materializar eso en las comunidades. Entonces, en la medida pues que las comunidades que tienen expectativas no se les esté concretando, no se les esté haciendo real lo que ellos se imaginan, pues muchas veces van a tener, cierto percance. Yo lo digo pues porque estamos en este momento haciendo como nuevamente un relacionamiento, a pesar de que ya nos conocemos, y muchas veces dicen, bueno, yo hago la tarea de ir hasta las comunidades a acompañar los equipos pues que van a atender, porque pues se nos haría difícil pues atender todas las comunidades, pero muchas veces hay comunidades que digan pues Fabricia es la que pues nosotros iniciamos el proceso con Fabricia y vamos a terminar con Fabricia. Igual pasaría conmigo, oiga Genaro, usted es el que debe venir para garantizar, porque hay algunas comunidades que generan muchas veces como duda, es que ustedes hacen presencia pero cambian el trabajador pues para también cambiar algunos compromisos que nosotros obtuvimos con ellos, y la realidad es que nosotros hemos nuevamente entrado a las comunidades y explicándoles. Lógicamente pues va a implicar, lo considero yo pues como un poquito más de sobrecarga. Algunas personas, el caso de la compañera, de los demás compañeros pues que tienen más tiempo, el caso de Betty, de Fabricia, de María Francisca, pues que son las personas pues que en un principio ahora con aumentar el número de personas se va a hacer necesario pues entrar a las comunidades y presentarlo y decirles pues que pues la confianza y que todos los compromisos pues lo van a tener las personas pues nuevas que van a ingresar a las comunidades. Entonces de aquí sigue, pienso yo, un mismo objetivo, pero también siguen los retos, porque no hay nada para el Guayú ahorita mismo real, sino hasta que vean pues los compromisos y que también vean pues lo que nosotros le hemos manifestado y socializado en las comunidades. Para mí el reto viene siendo materializar como tal lo que se ha venido dejando escrito durante todo este largo tiempo de reuniones de consulta y de relacionamiento. Materializar esos compromisos que hemos tenido, contando con el respaldo y la colectividad, que mantengamos ese buen recibimiento por parte de las comunidades para materializar como tal el proyecto en el territorio. Ese me parece que es el gran reto, seguir continuando con el respaldo, con el buen relacionamiento que exaltamos y que nosotros como Guayú también nos sentimos orgullosos de hacer parte de este equipo de Grupo Energía de Enlaza actualmente, y también contar con el respaldo de ustedes frente a la responsabilidad que nos cargan las comunidades a nosotros como Guayú, así como lo explicaba Genaro. Somos la cara del proyecto y lo explicaba también nuestra gerente, y somos la cara y nos cargan a nosotros esa responsabilidad. Entonces el reto es efectivamente materializar lo que está escrito y verlo hecho realidad en el territorio. Entonces de gran importancia para todos. Bueno, aquí estamos hoy, una mañana de agosto del 2023 en la Media Guajira. En este punto está el proyecto, queríamos compartírselos. Tenemos muy claro que lo que sigue todavía es un enorme desafío en ejecución, en hacer realidad todos esos compromisos como lo acaban de decir Genaro y Fabricia. En eso estamos comprometidos, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por no solo cumplir, sino superar las expectativas de las comunidades y ser un buen vecino y un buen aliado de este territorio del que nos hemos enamorado después de tanto tiempo de aprender y de conocer sus costumbres. Les iremos contando más adelante cómo avanzamos, y para despedirnos simplemente en Guayunaiki, una frasecita de cierre,
Genaro, Fabricio, para que le digamos a la gente, aquí estamos comprometidos con La Guajira y vamos a hacer este proyecto para el bien del país. Guatemala muy pushuamat, anina para guay hokkaitu, ene wana yoto, guapen reho tu putchikaman he hiekana namure ho naino ani guay hokkaitu, urutoma arita imana manak. Y esa es la yoto ko guayagua guaypa, más o guajuter guaypa na yatawa, wana yoto jurujo tu mak pushua. Guain más o tu putchika no hora ho guajuter sata yatawa kama uria guamai hanai, he hayiri, anten hawaii. Namana na pushua na hotu wanti na kamana namana na wahuteri na kamana hota yatawaka ante no nama ani sai waya ayana hirahen waya pura pangsan ku hutai hotu gas waj penaher wamaka muinte kasa wahutera kaluto ashawa kana hotu yoto wanya kamana hiekana hulu hotu human ka wanya nyal no holera sama pulehi wamin ani ho wai kan hol yaya aner hamashi waya ka yang waya nama o musihi yala kei reng wang soi panai wane kasa anas sulu pana hotu human komaulia ani ko hokkaitu kenai hotu yoto chikiti na kuha ho nama na kahapulu kwai pana hirama hoto yatawaka uma hotu mei kwai pone ayatawa pangso wai kwai po yago te kwai pati Kiahane wakuha ka hoikai katu tu wayatair kamaulia kei re ka wan ayatirain tu wan ka pura pain wahirain waya huchirua wakanahi rain guapushua hanainte Guayatanca, hanainte proyecto colectora macaneri jajapuru kate empresa ka Enlaza, Grupo Energía Bogotá. Se despiden.